igualmente, saludos a todos y a todas. Bien. Pasamos entonces al punto número 2 de la tabla. Para continuar la discusión del proyecto que modifica la ley 19.300 y regula de manera especial la construcción de complejos de aerogeneración y plantas fotovoltaicas, paneles fotovoltaicos, boletines refundidos 15.412-12 y 14.443-12. Señor secretario, le hago una consulta. Estos son dos proyectos que están fusionados, ¿cierto? Y está autorizado por la sala, ese trámite ya está completo. Entonces, han sido invitados don Claudio Roa, don Hans Ross, don Lucio Cuenca y doña Vilma Mellado. Yo no sé si hay alguien presente en la sala de los invitados que he mencionado. ¿Ustedes? Hans y doña Vilma. Entonces, vamos a partir las exposiciones, si les parece, con ustedes dos. ¿Quién quiera partir? ¿Doña Vilma? Ya. Doña Vilma tiene la palabra. Muy buenas tardes. Vamos a compartir un video. Falta el volumen, por favor. A ver, informática, ellos quieren pasar un video y dice que tiene volumen y nosotros no sentimos volumen. ¿Hay algo que hacer? Lo están compartiendo ellos desde su pantalla. Vamos a dejar el video para el final. Pero igual necesitamos compartir pantalla. No se pudo el audio, pero vamos a ir relatando. Estos son las zonas rurales de la región del Biobío. Lo que estamos viendo es el efecto sombra sobre las casas. Esto es Renaico, donde tenemos los aerogeneradores encima de poblaciones urbanas. No es tan solo un tema de zonas rurales.
Aquí tenemos personas que tienen aerogeneradores a menos de 300 metros de su casa. Esto es muy importante, el efecto sombra parpadeante, un corte de luz cada 3-4 segundos. Esto es estar en la casa o afuera en el patio, se ve la misma sensación. Hacemos referencia a que en Chile tenemos normativas, pero no se respetan. Las normativas que tenemos son del ruido y del efecto sombra, pero totalmente son eludidas por estas empresas. Eh, Aquí nos relatan algunos vecinos algo de su experiencia. Lo que les vamos a mostrar acá en la parte blanca son zonas urbanas. Tenemos Nacimiento, abajo Negrete, eh, Nacimiento, Negrete, ya. Todos esos puntos que ustedes ven son aerogeneradoras, máquinas aerogeneradoras que estamos hablando de más de 220 metros en dimensión. Solo la zona poniente, que es la zona rural de Los Ángeles, tiene 250 máquinas aerogeneradoras. Estamos hablando de suelos agrícolas que están siendo transformados. Este patrón se está repitiendo en todas las regiones. Chiloé, en la sexta región, es impresionante porque estamos rodeados de aerogeneradores por todos lados. Todos estos proyectos ingresan al sistema de evaluación ambiental, la mayoría con una simple declaración de impacto ambiental. No existen estudios realmente acabados que sean en el tiempo que se necesitan hacer los estudios. De los ecosistemas, de ruido, nada. Son solamente modelaciones a las cuales hacen referencia. Empieza el proceso de construcción en caminos rurales que son de asfalto, con camiones que son sobre 45 toneladas. Para un aerogenerador son 100 camiones de cemento al día. El drenaje, deprimir las napas de agua, eso es lo que hacen estas empresas para instalar un aerogenerador. Esto es como un lago, pero ahí están drenando para una máquina aerogeneradora, 24/7. Las zonas rurales no tenemos agua potable, lo que esto significa que alteran por completo el cauce de las aguas. Para que ustedes puedan dimensionar, estas empresas solamente declaran que hacen una excavación de 4 metros. ¿Ustedes creen que algo de 4 metros va a sostener algo de 220 metros? Primero deprimen las napas, después instalan esto con unos pilotes de fierro de 80, 60, excavan las tierras para darle estabilidad a estos aerogeneradores, cosa que no lo dicen en los proyectos ni cuando hacen las presentaciones de estos. Es así como quedan los suelos. ¿Se transforman los suelos? ¿Se alteran los ecosistemas? Sí se alteran. Aquí estamos mostrando cómo un aerogenerador está a 188 metros de una casa y mide 220 metros. No hay legislación. Los aerogeneradores en la carretera, en las zonas rurales, están muy cerca de los caminos. Estas son las obras de ingeniería que hacen las empresas, obras de ingeniería hidráulica, donde se han inundado parcelas completas, porque debajo de esos tubos, que son de 80, 90 centímetros, de un caudal de 4 metros, la empresa debajo de esto pasa los cables soterrados. La fluidez del agua que necesita no pasa y por eso se inundan las parcelas. La mantención de estas obras de ingeniería, evidencia de cómo se han inundado las parcelas, y tenemos un efecto importante que es el efecto barrera, ¿ya? Nosotros no tenemos problemas de conectividad con los celulares, la televisión satelital, todo esto, y eso está comprobado, porque en un proyecto solamente se hizo un estudio. El efecto, el ruido que está normado en Chile pasa sobre los 50, 70 decibeles en las noches. Nosotros llegamos a esos 90 decibeles con las aplicaciones que nosotros tenemos. Pero cada vez que se hace una denuncia, van a medir cuando no están funcionando los aerogeneradores o se les bajó la velocidad para que funcione, ¿ya? ¿Qué es lo que se necesita aquí? Que sea una medición constante, mínimo 3 meses,
No puede ser que vayan aisladamente en un momento y las empresas sepan cuándo van a hacer la medición. Es muy importante que el Ministerio de Salud se pronuncie en estos temas porque tenemos personas con alteraciones para dormir, problemas psicológicos, porque el efecto sombra, el corte de luz constante cada 4 segundos, las personas que tienen depresión, epilepsia, cuadros neurológicos, se profundizan. Lo vamos a pasar, que el efecto sombra, un video, pero todos estos proyectos hacen referencia, y lo que está normado en Chile, que no puede pasar más de 30 horas al año. En el caso mío, yo tengo el efecto sombra de 4 o 5 de la tarde, es decir, yo tengo 15 minutos de efecto sombras al día. Yo en un mes supero las 30 horas. Con el proceso de construcción ustedes se van a reír, pero esa pared es una medida de mitigación para el ruido y para el polvo. ¿Eso puede sostener el ruido del polvo en el proceso de construcción o después cuando están funcionando los aerogeneradores? Es una burla lo que hacen las empresas. Medida de mitigación. Lo que vemos acá en las casas rurales, lo que hemos logrado nosotros levantando esta problemática, y por qué es tan importante legislar, porque nosotros, no teniendo las capacidades legislativas, hemos logrado eliminar 5 aerogeneradores y cambiar de posición. Aerogeneradores listos para instalarse porque no cumplían con la norma de seguridad que ellos hacen referencia a las empresas. La pérdida de las abejas. Tenemos vecinos que han perdido por completo sus colmenares. Las aves, los murciélagos, es un montón de afectaciones al ecosistema con los que vivimos nosotros. Esto es real, no lo podemos normalizar. En la Constitución está garantizado que tenemos el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y el Estado debe velar por esto, pero no se está cumpliendo. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer nosotros a las organizaciones a través de todo Chile? Organizarnos, porque ustedes ven los aerogeneradores están encima de las casas. Es horrible dormir con esos aerogeneradores. ¿Y por qué nos hemos tenido que articular y levantar la voz? Porque existen proyectos de ley como este que no han avanzado y se necesita la urgencia. ¿Por qué? Porque tenemos autoridades que tienen intereses creados. Y por esto estos proyectos no avanzan. Esta autoridad es de nuestro distrito y él está lucrando directamente con los complejos eólicos. Tenemos otras autoridades que han estado como en el CEA y después pasan a cargos a empresas, como Ceremis de Energía también, que pasan a ocupar los cargos de empresas con información privilegiada. ¿Y por qué no avanza todo esto? En Chile nosotros tenemos firmados los Objetivos de Desarrollo Sustentable, son 193 países, y Chile los tiene firmados desde 2015. De estos 17 desarrollos de objetivos sustentables, estamos vulnerando casi el 70%, lo que es salud, lo que es el tema de la vida y los ecosistemas, podríamos nombrarlo, pero en el fondo son casi el 80%. ¿Qué pasa con las empresas? Las empresas no están respetando este acuerdo global de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. A pesar que en Chile tenemos esta ley de cambio climático, cada vez se ha ido más ampliando y se ha dado libre albedrío a las empresas para interpretar. ¿Por qué no se respetan los Objetivos de Desarrollo Sustentable? No se respetan los asentamientos humanos. Está aumentando el desplazamiento de las zonas rurales, el cambio del uso del suelo, la salud se ve completamente alterada. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Induce a la pobreza y la economía local, porque no se está produciendo lo que se producía. ¿Qué es lo que están haciendo las personas de las zonas rurales? Están cayendo bajo el 40% y el 40% en la ficha de protección social. Esto es un todo. Existen los principios rectores que están en estos países también, pero tampoco se respetan. El deber del Estado proteger de estas violaciones y de las vulneraciones que cometen estas empresas. La responsabilidad de las empresas de respetar los asentamientos humanos, y debemos tener acceso a los mecanismos de reparación. Como lo mencionaban en la presentación anterior, esas cosas no suceden. En Chile no tenemos déficit energético. Este es el reporte que es de abril. Estamos produciendo sobre 7.000 gigawatts y estamos vendiendo 6.000 gigawatts.
¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros estamos almacenando energía. Esto significa el vertimiento de energía eléctrica. ¿Qué ocurre cuando estas energías renovables no se pueden transmitir porque es deficiente esto? Esta energía se pierde. Sabemos que todo lo que está sucediendo no tiene más que un fin último, que es el producir hidrógeno verde. Por eso para nosotros las comunidades es muy importante sensibilizarlo a ustedes y que vean lo que nosotros estamos viviendo. Ustedes me ven con cara de sueño aquí, es por el trasnoche, deben considerar que nosotros venimos de muy lejos, pero esta cara es la que tenemos casi todos los días porque nos dormimos a las 3 de la mañana a despertar. Es muy importante que se legisle, que se hagan mediciones, que se hagan estudios reales, que se hagan estudios de presentación reales de inversiones, porque muchas de estas empresas que tienen préstamos internacionales no tendrían estos préstamos internacionales si realmente se presentaran los informes reales. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a COP, a las convenciones de derechos humanos empresariales, y lo que está mostrando Chile no es nuestra realidad. Por eso es muy importante en algún momento, como lo hemos hecho en otras ocasiones, invitarlos a sesionar en terreno. El año pasado estuvimos aquí el 26 de abril, también presentando el proyecto. Y es desgastante y es desolador sentirnos, porque el tema de salud de nosotros, la devaluación de nuestros terrenos, la pérdida del uso, los ecosistemas, la tierra, los objetivos de desarrollo sustentable apuntan a eso. Por favor, pedimos que nos consideren como personas y nuestros derechos. Ok. Ah, sí. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Hans Rosils y en primer lugar quiero agradecer a esta comisión por la invitación y también a los impulsores de este proyecto de ley. Y bueno, me encuentro el día de hoy en mi calidad de abogado y representante de la organización social Salvemos el Río Renaico, la que dentro de sus quehaceres se preocupa de otorgar asesoría y velar también por el buen funcionamiento de la normativa ambiental vigente y en sectores que se encuentran emplazados dentro de estos proyectos energéticos. Bueno, había un mapita que tenía Vilma, pero no importa, es más que nada para, si es posible, para graficar un poco algunas cositas que vamos a mencionar. El mapa de las torres con el sector urbano y rural, ese mismo. Pero bueno, más adelante lo vamos a ejemplificar. Bien, en honor al tiempo, quiero dividir mi ponencia en tres ejes fundamentales que explican o grafican la importancia de este proyecto de ley que estamos en discusión el día de hoy. El primer eje es en cuanto a la historia de este tipo de proyectos, tanto fotovoltaicos como eólicos en nuestro país. Si bien ahora nos parecen algo más habitual, hace algunos años no lo eran, y es desde esta premisa que nace la preocupación de que debiesen estar incorporados en o normados, mejor dicho, en nuestro ordenamiento jurídico. El primer parque eólico, solo para hacer un esquema mental, data del año 2001 en la región de Aysén, denominado o llamado en realidad Alto Baguales. Y este parque empezó con tan solo 3 molinos. A día de hoy, año 2025, se encuentra activo, pero con 4 molinos. En cuanto a plantas en realidad fotovoltaicas, el primero data del año 2012 en el norte del país, que es Calama Solar 3. Y el panorama actual, hoy en día, obviamente es muy lejano a como fue a principios de siglo. En realidad, hoy en día, la capacidad de generación en cuanto a este tipo de plantas fotovoltaicas o parques eólicos es abismante. Eh, por ejemplo, hasta el año 2024 se reportaban 9.031 megavatios de capacidad instalada en centrales fotovoltaicas en Chile. Esto es según datos de cifras entregadas por la Comisión Nacional de Energía. Pero si hablamos también del origen, perdón, de energía de origen eólico, la CERA, la Asociación Chilena de Energía, perdón, Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento, aclara que en Chile existen 62 centrales eólicas y con un total de 1.400 aerogeneradores a nivel nacional. Ahora bien, ¿por qué menciono esta parte de la historia? En este primer eje, bueno, desde principios de siglo
hasta el presente año es tiempo más que suficiente para vislumbrar todo el comportamiento de estos proyectos a nivel territorial en nuestro país, ya que si bien toda la población quiere y necesita energía en nuestro diario vivir, como bien dice en la frase, nadie quiere que esta producción sea en el patio de nuestra casa o colindando con nuestro hogar. Actualmente las energías renovables no han estado exentas de críticas. Conocidos son sus efectos, como bien mencionaba Vilma hace unos minutos. Tenemos, por ejemplo, problemas con la población y también con su entorno, como lo son los basurales que proliferan en estos parques, colisión de avifauna, también mencionada anteriormente, caída de torres o aspas también que han estado muy en boga últimamente en medios de comunicación. También contaminación visual y acústica, también mencionada anteriormente. Esto tan solo por nombrar algunas, porque son bastantes los efectos negativos que contrastan también con los efectos positivos de esta intervención territorial. Ahora pasando al segundo eje, que es una de las cosas más importantes y que también es parte fundamental de ese proyecto de ley, es en donde me quiero centrar en la normativa actual, en lo que existe hoy en día para la instalación de estos proyectos. En cuanto a los parques eólicos, tenemos la guía para la descripción de centrales eólicas de generación de energía eléctrica del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y junto a esto también tenemos otras guías que vienen a fundamentar esta guía de descripción eh, que orientan el correcto funcionamiento o estudio de instalación de estos parques, como por ejemplo la guía para la aplicación del Decreto Supremo número 38 del año 2011 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece las emisiones de ruido, que también lo mencionaba Vilma en la presentación anterior, las emisiones de ruido que son constantes. También está la guía para la evaluación ambiental de parques eólicos y línea de transmisión eléctrica en aves silvestres y murciélagos por el Servicio Agrícola y Ganadero del año 2015. Y pasando también al paralelo de esto que son las plantas fotovoltaicas, también encontramos guías. Estas guías, la que comanda lo que es las plantas de generación fotovoltaica, es la guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica, también del CIA, y además de ciertas instrucciones como por ejemplo la Instrucción Técnica General RIC número 9.1 del año 2021, que en realidad es una regulación, son las regulaciones de seguridad de estas mismas plantas. También tenemos la ley 21.561, que es la conocida por la de distribución energética, que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generaciones residenciales. Ojo, residenciales, no plantas fotovoltaicas a gran escala. Bien, habiendo mencionado más o menos el marco legal actual que existe respecto a estas plantas de generación y cómo es posible identificar también, la situación para ambos tipos de proyectos energéticos es bastante similar, no se encuentra en una ley no, y poseen guías además que no son vinculantes, sino más bien orientaciones a seguir por sus titulares, esto en palabras del mismo servicio del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, el sustento detrás del proyecto de ley se basa en la necesidad de plasmar en la norma criterios obligatorios para la sana convivencia de la población con estos proyectos. Un claro ejemplo es el último punto, por eso está el mapa en la pantalla. Un claro ejemplo es la comuna de Renaico, que en el mapa, ¿cómo podemos graficarla? Se encuentra a 14 kilómetros de Los Ángeles y a 10 minutos prácticamente en vehículo de la comuna de Negrete, que justo se alcanza a recortar en la parte de abajo, en donde también este caso es uno de los más emblemáticos, entre comillas, a nivel nacional, que ha sido estudiado también dentro de forma nacional como internacional. Renaico es una comuna ubicada en la región de la Araucanía, la más pequeña de la región, y la que hasta el año 2020 era la comuna con más parques eólicos a nivel nacional. Fue motivo de una serie de problemáticas ambientales y sociales por la instalación de estos aerogeneradores, circunstancias que inician a raíz de no encontrar regulación respecto a la distancia de estos y las viviendas, o cuántos parques están permitidos instalar, y también cuántas son las torres que también se permiten instalar en este territorio. Esta comuna actualmente, y bien lo decíamos durante la parte de la historia, representa cerca del 25% de la totalidad de los generadores a nivel nacional, con más de 300 torres eólicas instaladas. Una de las inquietudes que como población tenemos es el criterio de evaluación para la aprobación de estos proyectos, ya que al otorgar la resolución de calificación ambiental favorable, existe cierta permisibilidad a que se instale un parque frente a otro, teniendo como visión general. En el caso de Renaico no es un parque frente a otro, sino que es un parque frente a muchos otros. ¿Ya? Y la respuesta a esto es que la evaluación que hace el SEA, en respuesta del SEA en realidad, es que una evaluación se hace casuísticamente, es decir, caso a caso. No se considera el proyecto en cuestión sin considerar los emplazamientos existentes dentro del territorio. Por ende, si existe un proyecto eólico, este va a ser evaluado tan solo ese proyecto, sin dimensionar la sinergia colectiva que existe en el territorio a raíz de otros parques instalados.
Y esto, ojo, también teniendo en consideración con plantas fotovoltaicas, no tan solo con parques eólicos entre sí. Junto a esto, tenemos la situación de los denominados proyectos fraccionados. Aquí igual me quiero detener un poquito, que son aquellos proyectos que para evitar ingresar por un estudio de impacto ambiental, presentan una declaración de impacto ambiental declarando generar menos de 3 megavatios y posterior a esto presentan una nueva declaración para que ésta sea evaluada con características y ubicación similares. Y esto se debe principalmente a que existe este vacío en la aplicación de las evaluaciones. Pues bien, no se permite, pero tampoco se prohíbe. Por ende, queda a criterio de la evaluación en sí misma. Esta forma de pedir los proyectos y denominarlos fraccionados, hay que también agradecer a los tribunales ambientales que veíamos en el primer punto, que gracias a ellos y su jurisprudencia que se ha logrado, en este caso, identificarlos y también su RCA, generarla como, bueno, en realidad anularla, debido a que muchos proyectos se presentan de forma fraccionada y si no hay un estudio jurídico detrás, no es capaz de, o no es posible identificarlos, aunque muchos razonamientos de los que mencionábamos al principio están aquí plasmados. Ahora, es necesario que la evaluación de un estudio y de una declaración de impacto ambiental considere los proyectos emplazados en el mismo territorio, se estipule un límite y evalúe si existe algún tipo de fraccionamiento de un proyecto, como bien decíamos. Bien. Ahora, actualmente, los parques eólicos, al obtener una RCA favorable, pueden volver a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental con una nueva declaración y también ser aprobados luego de haber sido rechazados. Y esto no es tan solo una o dos veces, sino las veces que no hay un límite. O sea, se pueden presentar una, dos, tres, cuatro veces inclusive hasta ser aprobados con una RCA favorable. Y esto fue lo que sucedió con el Parque Eólico Vergara en la comuna de Renaico, que es motivo de este estudio, en donde este parque eólico, bueno, vecinos de los sectores se organizaron y reclamaron, participaron en las instancias de participación ciudadana, llegaron a instancias judiciales, tribunal ambiental, y su RCA fue rechazada el año 2016. Pero aquí viene lo increíble que pasó después. Eh, Tiempo después, el año 2022, se volvió a presentar un proyecto, el mismo parque eólico, los mismos titulares, también fue rechazado. Y por último, ya el año 2023, nuevamente el mismo parque eólico presentó una RCA y esta sí fue favorable y hoy en día se encuentra en vías de ya ser construido. Al comienzo hablábamos acerca de la historia e instalación de estos tipos de proyectos, lo que nos permite deducir que a día de hoy estas problemáticas debiesen estar zanjadas, ya que mucho tiempo ha pasado desde los primeros parques eólicos instalados en nuestro territorio y siguen estando también instalándose. Y al igual que su implementación, se busca que esto sea una implementación en una ley como tal. Más aún con los compromisos existentes dentro de lo que es la Agenda 2030, ya terminando con el punto, en donde las energías renovables ya han tomado una vital importancia y seguirán existiendo e implementándose en nuestro territorio. Es por eso, estimada comisión, que urge regular esta situación y su aplicación. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Está conectado, entiendo, por vía Zoom, don Claudio Roa, ¿no? ¿Y quién más? ¿Y don Lucio? No, don Claudio tiene la palabra. Muy amable, muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a todos los miembros de la comisión actual. Se me ha pedido que comenten respecto al boletín que está en vista, pero antes de esto quisiera tomar las palabras o colgarme de las palabras de la señora Vilma. Este es un proyecto que en términos estrictos em, nace y está contenido en lo que se maneja como un proyecto de importancia de mesoescala, en el entendido en que ya los efectos no son locales, sino más bien son aditivos, ¿ya? Y en ese sentido creo que es una muy buena iniciativa que esto se lleve adelante. Si ustedes me permiten, yo no tengo una presentación técnica al respecto. Sí me gustaría viajar por alguno de los artículos del boletín y en función a eso hacer mis comentarios, señor presidente, si usted sí me lo permite. No hay problema, don Claudio, lo escuchamos. Gracias. Hasta unos 8 minutos, por favor. Sí, sí, vamos a hacerlo lo más rápido posible. No es tanto tampoco, ¿ya? ¿Cómo estamos ahí? Bien.
Bueno, el artículo 5 dice relación con una serie de números técnicos. Yo vengo del área de la ingeniería eléctrica y de los mercados eléctricos. Una de las grandes complicaciones que se producen es cuando la ley contiene demasiados números que quedan prácticamente insalvables después, tanto en subida como en disminución. Eh, en la primera parte se habla de una distancia de 1000 metros con respecto a los del INDE del predio. Eso hice la vista a través de la legislación comparada con Europa en las comunidades españolas, que es uno de los mecanismos que nosotros más usamos para este tipo de situaciones, en la parte eléctrica principalmente. Las distancias varían entre 500 a 1000 metros, por lo tanto la distancia no es tan salida fuera de la caja, está más bien contenida. Y eso nace de una situación, señor presidente, que el problema es la fiscalización. Uno puede generar una ley demasiado buena, demasiado estricta, pero si tenemos un malo sistema de calificación es foja cero. Entonces hay que buscar formas y definiciones para que la fiscalización sea así, sea lo mínimo posible. En ese sentido, es preferible tener una distancia a los del índice del predio, en vez como en algunas comunidades españolas no la tienen, pero tienen un sistema de calificación muy fuerte, considerando la estructura del Estado de Chile. En cuanto a lo que está en amarillo, eh, eso en general se habla como microsighting cuando el desarrollador ve las distancias que hay entre los sistemas. Yo creo que eso podría estar más bien normado a través de un reglamento más que en la ley en sí. En general las distancias son las distancias que se usan del punto de vista del posicionamiento de cada una de las torres, del punto de vista de la instalación. ¿Ya? Así que mi comentario al respecto está en el sentido de pasar todo ese número a reglamento, más que dejarlo explícito en la ley. Otro punto que yo tengo en este es que no se norma la distancia de los parques fotovoltaicos, los del índice de los predios. Hay un alto riesgo de incendio en los paneles fotovoltaicos cuando la mantención no es la mejor, y los cuales ese incendio puede ser transferido a los predios habitacionales. Yo creo que habría que considerar en la redacción de esta ley esa situación de la distancia mínima de los parques fotovoltaicos. Parques fotovoltaicos se habla muy poco, pero no son inocuos desde el punto de vista social y por lo tanto también hay que tener un cierto resguardo con respecto a ello. ¿Ya? Si me permite avanzar, voy a ir al artículo 6 que tiene que ver con los ruidos que mencionaba la señora Vilma. Pues bien, tal como está redactado ese artículo ahí, es súper complejo, porque se habla de 107 decibeles en la base de la torre. 120 decibeles es el sonido de un concierto, o sea, un concierto en cada base de la torre, y que eso se tenga que disminuir a 45 decibeles a 300 metros de la torre. Yo creo que ahí hay un tema en cuanto a que lo queremos. 107 decibeles en la góndola, que es la parte superior, puede ser, pero tal como está redactado es complejo. En 300 metros es imposible disminuir a 45 decibeles. Con 45 decibeles es una condición normal día. Eh, no vi el video de la señora Vilma, pero mostraba algunos muros de contención de ruido que probablemente se verán mucho más eh, puestos en crecer para contener ese número. Por lo tanto, es un tema que habría que, en la redacción de la norma, habría que verlo con bastante cuidado. Ahora bien, la norma no dice si es día o noche, ¿ya? También hay que tener en consideración en ese respecto, ¿ya? Solo habla de un número de decibeles. No es lo mismo el ruido de día, el ruido de noche, como también ella así lo mencionaba. Por otro lado, en los 45 decibeles tampoco se considera si es ruido de una sola aerogeneradora y al acumulado de todos los generadores, ¿ya? Ese también es un tema que habría que dejarlo más bien explícito en la normativa. ¿Mm? Si ahora nos movemos, o me muevo, perdón, al artículo 9, todo lo que viene después, eh, lo que está en azul hacia amarillo ya lo explicó la señora Vilma, ¿ya? El artículo 9 es un tema territorial. Eh, si los sistemas fotovoltaicos y eólicos o dos eólicos no se les considera estar juntos, en este caso los separa 10 kilómetros en radio urbano o 5 kilómetros en radio, inmediatamente va a estresar el sistema desde el punto de vista de la construcción de línea de transmisión. Y vamos a tener los problemas con las comunidades con la transferencia de la línea de transmisión. Por lo tanto, eso de no podrán ser colindantes, yo creo que habría que hacerlo un estudio un poquitito más
pensado en ese respecto, porque vamos a trasladar el problema a líneas, ¿no? Y con el esfuerzo territorial que eso significa. Es menor, sí, el impacto de una línea, pero va a aparecer y van a aparecer los problemas de las comunidades. Con respecto al efecto de sombra parpadeante en las torres eólicas, concuerdo plenamente con la señora Vilma, en el sentido que es una situación emocional bastante alta para personas, sobre todo que son fotosensibles, y que hay que hacer los estudios de luz y sombra que debiesen estar incorporados en la norma de la evaluación de proyectos ambientales para este tipo de tecnología. Yo quisiera agregar dos efectos adicionales que no están considerados en esto. Uno tiene que ver con el efecto estroboscópico de la pala, ¿ya? En este momento nosotros estamos viendo el efecto detrás de la pala, pero no delante de la pala. O sea, el reflejo del sol en la pala en sí en ciertos lugares. Ese efecto no se está discutiendo y es un efecto que podría aparecer. Lo mismo ocurre con el efecto de rebote de luz en los paneles fotovoltaicos en aquellos que están cercanos a la precordillera. Hay ángulos de sol que hacen que los paneles, cuando buscan la mejor optimización de localización, puede provocar un rebote hacia comunidades y podría generar un efecto espejo. Entonces, el efecto de luminosidad, más que regulación del efecto sombra y parpadeante en torre eólica, yo lo asumiría como un estudio de sombra y luminosidad en los parques eólicos y los parques solares. Eso es en cuanto a lo que yo tengo que decir, señor presidente, en el entendido de que más o menos fui atendido a la parte técnica. No quise entrar en temas legislativos y medioambientales y de multas como aparece en cada una de las situaciones. Para finalizar, yo creo que eh, este es un proyecto que va a tener que tomar, así como el sistema de mercado eléctrico hizo la pregunta valiente que hace el sistema era justo en cuanto a la tarificación de la energía entre las ciudades y las poblaciones rurales, yo creo que este proyecto también cae en ese tipo de preguntas, casi es justo que las externalidades caigan sobre las comunidades y que el efecto de mesoscala o de la influencia de los proyectos que están en el entorno. No tuve la oportunidad de los mapas, pero me imagino, yo soy de Concepción, así que me imagino lo que está pasando en la zona sur de Los Ángeles. eh, Influye. Y yo creo que este es un proyecto que podría abarcar eso, la condición de mesoscala de los proyectos en la habitabilidad y el buen vivir de las personas que están en las comunidades. Eso, señor presidente, le agradezco mucho la invitación por exponer mi idea en cuanto a esto y quedo dispuesto, digamos, a cualquier consulta que ustedes tengan al respecto. Muchas Muchas gracias. gracias, don Claudio, por compartirnos su opinión. Voy a ofrecer la palabra a las o los diputados respecto a las intervenciones. Diputada Yana Pérez. Gracias, presidente. Saludar a quienes nos expusieron, ¿cierto?, las apreciaciones de estos proyectos, a mis colegas diputadas también firmantes de un segundo proyecto. Efectivamente, esto es un tema para nosotros. Saludar a Vilma Mellado también, que representa a las distintas organizaciones que hemos trabajado este proyecto. El año 2021, en mi gestión pasada, junto a distintas organizaciones en momentos de pandemia, levantamos este proyecto. Lo hicimos con personas de todo el país que tenían problemas principalmente centrados en lo que ocurría en la región del Biobío, en la provincia de Biobío. Visitamos a distintas personas como don Edgardo en Negrete, que su casa a 350 metros tiene un complejo eólico. Fuimos con las autoridades regionales, inclusive, es como tener un aeropuerto al fondo de su casa. Y por cierto, también en Mulchen, Cabrero, Los Ángeles, ya hay personas que incluso han fallecido esperando una legislación y también, por cierto, un trato distinto de parte del Estado. Yo valoro que las diputadas también después, el año 2022, entiendo en octubre, presentaron un proyecto similar al nuestro, ¿ya? El nuestro logró un trámite, lamentablemente en ese momento hay un diputado que pidió llevarlo a otra comisión, ya que era no solo esta, sino llevarlo a energía, eso retrasó nuestro proyecto. Y por lo tanto, cuando se ingresa este nuevo proyecto, nosotros hemos hablado con 3 presidentes de esta comisión. El señor Pulgar, aquí el diputado Félix González, que lo sabe porque es algo que levantamos todo, y también la diputada Zagardía cuando presidió,
y hemos tratado de abordarlo. Ya, lamentablemente no hemos podido sacarlo. ¿Por qué? Porque este proyecto además se acordó fusionarlo, el que correspondía al que presenté yo mi gestión pasada con otros diputados, más el que presentaron las diputadas presentes acá, pero acá nosotros regulábamos en el inicial principalmente fotovoltaico, ¿ya? No, perdón, aerogeneradores, ¿ya? No fotovoltaico, pero también entendiendo que había una realidad, se suma en el segundo proyecto fotovoltaico y la comisión decide fusionar ambos proyectos. Y es ahí donde tenemos hoy día que tomar una decisión. Yo valoro mucho lo que nos dice don Claudio. Él se refirió al segundo proyecto, en el primero no hay tanto detalle porque entendemos que hay temas que van a ir a reglamento y que son, por ejemplo, las normas de ruido ya están definidas en nuestro ordenamiento, nos guste o no nos guste, pero hay cosas que quizás son más específicas. Y creo que esta comisión tiene que tomar una decisión si legislamos en aerogeneradores y quizás separamos el fotovoltaico o tenemos que desarrollar de mejor manera fotovoltaico. Solo voy a dar un ejemplo, el sector El Rosal de Los Ángeles, tenemos 3 proyectos solicitados, tenemos una zona de sacrificio ambiental ahí, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades con las diputadas que somos del distrito, entonces tenemos una situación, a mí me gustaría poder sacar esto, si los diputados integrantes de la comisión deciden avanzar solo en aerogeneradores, creo que también pudiera ser. Nosotros ingresamos una indicación en diciembre como una fusión con la diputada Medina, pero también nos pidió eso la comisión y no hemos sido capaces de definir si vamos a llevar solo uno para sacarlo como legislación. Vamos a tener que hacer el esfuerzo con ustedes de definir si vamos a contar con un apoyo técnico para desarrollar los fotovoltaicos en esta comisión. Pero lo que sí yo le pido, que no podemos seguir 4 años, no es culpa de esta comisión, ya lo digo, es culpa probablemente de que nos ha faltado que el gobierno tenga voluntad para poder sentarse con nosotros y definir cómo legislamos en torno a la materia. A la zona llegó un ministro de Energía, pero que después lo sacaron. El actual ministro de Energía también sabe de esta situación y quedó de entregarnos incluso el problema que se genera con las empresas que postulan y presentan varios proyectos especulando por si sale, dividen los proyectos, que es lo que decía usted, y eso está regulado en nuestro proyecto. Nuestro proyecto original, que también lo toma el segundo, efecto sombra parpadeante, la distancia de torre a torre, una zona de buffer, la vida útil, porque en este proyecto nos apoyó hoy día el alcalde, que era técnico en ese minuto, ingeniero, que es el alcalde de Aysén, que también se dio cuenta que en ese minuto se cayó una torre y nadie se hizo responsable y estuvo años botada esa torre eólica. Entonces había que hacer responsable a la empresa que también si se cae una torre tiene que tener responsabilidad. Y por cierto, en la relación con la comunidad, porque hoy día varias empresas le dicen, mire, yo le voy a financiar, no sé, el camino o la placita, pero esa no es una relación transparente con la comunidad y a veces se benefician muy poquitos en vez de los efectos o externalidades negativas que generan estos proyectos en un territorio. Así que totalmente disponible. Este es un proyecto que es importante para nuestra zona. Bienvenidas todas las indicaciones, pero creo que ya es hora de que aquí a casi 4 años podamos sacar una legislación en torno al tema. Gracias, presidente. Gracias, diputados. 16:58 y ¿hay acuerdo? Y le damos la palabra a la diputada Karen Medina. Gracias, presidente. Saludar a los colegas, saludar a nuestros invitados, agradecer el espacio que se está dando. La verdad es que igual me puso muy, muy feliz saber que se iba a empezar a discutir este proyecto porque desde el año pasado que teníamos invitados programados y como bien mencionaba la diputada Pérez, esto es algo que aqueja tremendamente a nuestro distrito, que se está extendiendo también en otras regiones y hoy día lo que busca abordar este proyecto, si bien se fusionan dos, donde en nuestro proyecto están incluidos los parques, los proyectos fotovoltaicos, que también se están extendiendo en distintas regiones. Yo creo que si no se aborda ahora, seguir por separado igual va a ser muy complejo. Yo les pediría que estuvieran dispuestos a generar indicaciones en vía de todo lo que genera alertas hoy día o descontento de las partes técnicas que entienden mucho más, pero también eso hay que abordarlo, no lo podemos dejar de lado porque ya vemos lo lento que es la tramitación de este tipo de cosas, cómo ha avanzado, cómo se han ido expandiendo en territorio y bien dejaron claro nuestros expositores de los problemas que tenemos la gente que vive esta realidad, porque de repente no se dimensiona solamente con los videos, es distinto ver eso a vivir in situ el problema y hoy día generar
peleas prácticamente con el Servicio Medioambiental de Energía, porque no son consideradas las comunidades, porque a pesar de decía la diputada Pérez, estos acomodos que hacen las empresas con las comunidades, que ofrecen cosas que finalmente no cumplen. Yo he estado ahí muy de cerca con las juntas de vecinos, viendo cómo ellos piden cosas que después no se cumplen. Podíamos ver en el video las alcantarillas, cómo echan a perder los caminos rurales y después nadie se hace responsable, porque aquí falta fortalecer ese acuerdo y trabajo con la comunidad y las empresas anterior a los proyectos, porque después ya todo lo que ofrecieron se olvidó. Las empresas se van y nos quedan los puros aerogeneradores instalados y no hay con quién hablar y nadie se hace responsable, ni siquiera con las fiscalizaciones propias, que es la instancia que tenemos nosotros. Entonces hoy día es importante que las comunidades hagan parte de estas conversaciones. Los vecinos, los colindantes con los proyectos hoy día tienen que ser una voz fuerte en todo este proceso de conversación de estas instalaciones. Nosotros podíamos ver Renaico ahí que se mostraba. Salió un informe este año de Mega, donde el municipio de Renaico ha sido uno de los que ha recibido más aporte de las empresas privadas y no precisamente regulados. Entonces, la forma en que hoy día se está dando la instalación da para pensar, una, porque la ley no es clara y tiene vacíos, y cómo las empresas además se aprovechan, llegando y aportando a los municipios precisamente con cosas que no le llegan a la comunidad. Entonces, es muy, muy importante que eso también se regule y quede instalado en ese proyecto. Así es que a mí me queda hacerme partícipe de las comisiones, pedirle que tengan ustedes la disposición, y le hemos pedido al Ejecutivo que también empuje este proyecto, porque es un compromiso también de este gobierno con el medio ambiente. Es lo que ellos vendieron cuando hicieron campaña. Entonces hoy día ver que ya estamos en los últimos meses y aún no, este proyecto no ha salido, la verdad es que es decepcionante para nosotros, para las comunidades. Así que agradecer, presidente, y a disposición de poder ayudar en todo lo que podamos. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Félix González y a continuación, diputado Hugo Rey. Ah, perdón. No, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahí lo vengo. Gracias, señor presidente. Ser que al proyecto fusionado se haya puesto en tabla y que haya tenido invitados en este día de hoy, y todo lo que se ha manifestado. No pude estar porque tenía que reemplazar en otra comisión, que no podía escuchar a Vilma ni a los exponentes. He llegado al señor técnico, pero me adhiero a todo lo manifestado por la diputada Pérez y la diputada Medina, porque nosotros lo vivimos. Cada semana, cada vez que vamos, vemos que esos aerogeneradores están aumentando. Cada vez hay proyectos más, como el Rosal, donde hay un triple zona de sacrificio en un lugar que están queriendo hacer aerogeneradores. Es un lugar donde hay un relleno sanitario saturado. Tenemos también otros proyectos que están haciendo en la provincia de Arauco, que también ha sido observado por las comunidades. Afectan no solo a las comunidades, afectan a la producción, afectan a los cursos de agua que hay, afecta a inundaciones, predios que antes eran agrícolas, ahora no, porque sufren inundaciones, predios que antes eran cultivables, ahora no son porque están secos. O sea, hay muchas situaciones anómalas en lo que es el Distrito 21 y hace necesario agilizar este proyecto en su tramitación para regular. Y evidentemente los que hacen estos proyectos deben tener más consideración con las comunidades. Yo lo apoyo 100% y esperemos avanzar en este proyecto lo antes posible. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Félix González. Gracias, presidente. Bueno, los ecologistas somos partidarios de la energía limpia, de la energía eólica incluida. Eso creo que también las mismas comunidades lo tienen claro en relación a la emisión de gases de efecto invernadero por las termoeléctricas de carbón, que nosotros nuestras comunas los tenemos que sufrir. Pero como esto está en manos de empresarios, algunos empresarios son el problema, porque nos han querido poner torres eólicas a nosotros en nuestro distrito, en el Santuario de Naturaleza de Hualpén. Me recuerdo también un parque eólico en Chiloé, en zona de tránsito de aves migratorias. O sea, finalmente la ubicación de estos parques eólicos es el problema. Por eso es que yo veo que hay voluntad de la comisión, lo ha habido de todas las presidencias en este periodo. De hecho, la diputada Clara Segardía, que fue presidenta de la comisión,
es autora de uno de los proyectos, coautora, el diputado Melo también. Usted, presidente, lo acaba de poner en tabla. Yo también lo puse en tabla en algún momento, pero si tenemos que ponernos de acuerdo en algo, es que quienes son autores tienen que ponerse de acuerdo en un texto base, porque ¿a qué le presentamos indicaciones? En este momento tampoco está claro si es solo eólico o es eólico y solar. Entonces, junto con pedirle al gobierno que se haga parte, porque a lo mejor va a haber cuestiones que solo el gobierno puede presentar, aquí hay una tarea de las dos autoras principales, se lo digo con cariño, de poder entregarle a la comisión un texto base para que podamos avanzar, si no vamos a... Ya este ejercicio lo hicimos, ¿cierto? Entonces falta ese texto base para que esto sea de verdad un trabajo legislativo, si no, ya me recuerdo de otro proyecto, el diputado Ibáñez también, que lo tuvimos como una vez al año, trae otro texto, y finalmente no se pudo sacar porque no llegó un texto bueno. Y para terminar, creo que no solamente el proyecto debe hablar de cuáles son los requisitos técnicos, las distancias, ¿verdad? La frecuencia de la sombra intermitente máxima en una vivienda, requisitos para el aparato, ¿no? O para el parque eólico, sino también de planificación territorial, porque el mejor de los mundos es que esto esté planificado y se sepa dónde se pueden hacer y dónde no, y eso esté consensuado, esté planificado a largo plazo, estén involucrados los gobiernos regionales, estén involucrados también los gobiernos locales y el Ministerio de Vivienda para que la planificación territorial diga dónde no se pueden poner. Si logramos eso, vamos a resolver este problema que finalmente es un problema de planificación y yo me atrevería a decir también un poco de desidia de algunos empresarios que dicen, bueno, voy a hacerlo, mientras no me paren, sigo adelante, sin hacer una pausa primero, ver cómo hacerlo bien, dónde hacerlo, y que no, que el parámetro más importante no sea dónde son los vientos y los terrenos más baratos, ¿no? Los mejores vientos, los terrenos más baratos, sino que dónde se pueden hacer sin perjudicar la calidad de vida de las personas. Gracias, presidente. Le vamos a ofrecer la palabra a la secretaria finalmente. Lo que pasa es que terminó en la sesión y quería aclararles lo siguiente. O sea, yo tengo una indicación que es indicación sustitutiva que entendí o entendimos que era el texto que ustedes estaban proponiendo como refundido, porque está firmado por Joana Pérez y por Karin Medina. Entonces, si este es el texto refundido, es el que después la comisión, cuando esté en sesión formal, habría que aprobarlo como para tenerlo como texto base. Si ustedes dicen que aquí no están los fotovoltaicos, bueno, no están. Ya, pero, o si no, presenten otra indicación sustitutiva porque esta todavía no se aprueba. El asunto es que se pongan ustedes de acuerdo, digamos, porque con su equipo técnico, porque esto es una cuestión política, digamos, no es de técnica legislativa. ¿Ah? Entonces, Ya, entonces, 30 segundos. Vamos, diputado. Gracias, presidente. Justamente, y yo voy a señalar que son dos proyectos que pueden correr caminos distintos, porque por un lado tenemos los paneles de energía fotovoltaica, en donde tenemos muchos sectores aislados, rurales, que hoy día, por ejemplo, tenemos casos de sectores medios urbanos, Licantén, Gualañé, en la costa curicana, en donde la potencia de energía no llega, y la única solución para darle energía a sus establecimientos educacionales, ¿no es cierto?, municipalidades, a las viviendas, a las casas, es con una inyección directa de energía lo más cerca posible. Entonces están diciendo, a esto no, tampoco queremos que pasen las torres, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que los paneles fotovoltaicos, por lo menos respecto de lo que es el impacto, son los que tienen menores impactos negativos, respecto de a lo mejor de otras fuentes de energía, y si se hacen como corresponden, pueden incluso a ciertos tipos de suelos favorecer los cultivos. Entonces, lo quería mencionar para ver la posibilidad que esto se pudiera separar y que se pudiera trabajar en separado. En algún momento también lo había comentado acá en la comisión. Eso, presidente.
Muchas gracias, diputado Rey, y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Vamos atrás, ahí sí.